Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo de medidas de caudal. Bienvenidos otra vez a temas de instrumentación. Sé que, bueno, pues todos los que estáis viendo estos vídeos, bien sean de instrumentación, de controladores o de instalaciones eléctricas en general, pues bueno, pues estáis, a veces os dejo un poco a la espera de un nuevo vídeo, de una segunda parte o similar, pero bueno, hago lo que puedo en el tiempo que tengo. Dicho esto, pues hoy vamos a ver, hoy voy a tratar las medidas de caudal de nuevo. Y habíamos había grabado un primer vídeo en el que habíamos visto una pequeña introducción, esta pequeña introducción, pues un poco desvelando lo que era la definición, como definíamos el caudal, que va a tener importancia, ya veréis ahora mismo, en lo primero que voy a explicar, que era una sección de paso por una velocidad del fluido, claro está. Luego vimos una serie de conceptos, lo que era caudal volumétrico, caudal másico. Bueno, en fin, tenéis el vídeo, el primer vídeo para recordar todo esto que paso de manera muy rápida. Y acabamos en esta diapositiva en la que explicaba la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento. Bien, hoy vamos a explicar las medidas de caudal por presión diferencial. Es decir, vamos a intentar relacionar una medida de pérdida de presión a lo largo de una tubería o entre uno y otro lado de un objeto que interpongamos en el fluido, pues vamos a relacionar esa medida de presión diferencial con el caudal. Y para ello, pues teniendo en cuenta esa primera definición que habíamos tenido de lo que era el caudal, una sección de paso por la velocidad con la que fluía el fluido en cuestión, pues imaginaros que ahora la tubería no tiene una sección constante, sino que la tubería cambia de sección. En este caso pasa de una sección más amplia, la S1, a una sección más pequeñita, más estrecha, la S2. Puesto que el caudal va de izquierda a derecha, como estáis viendo. Bueno, pues vamos a ver lo que es eso de la ecuación de continuidad. Y es que suponiendo que el caudal sea constante por la tubería, porque así debe de ser, pues si definimos el caudal como una sección de paso por una velocidad, vemos rápidamente que si el caudal que circulaba por la sección 1 a la velocidad 1 tiene que ser igual al caudal la sección 2 por la velocidad en ese mismo punto, si la sección disminuye, porque la S2 es menor que la S1, para que el caudal se mantenga constante, la velocidad por la que pasa el fluido por la sección 1 debe ser necesariamente menor que la velocidad por la que pasa por la sección 2. ¿Vale? Además, esto tiene su importancia. Temas de ruidos, temas de bajadas de presión, sobre todo de ruidos. El tema de velocidad tiene mucho que ver con ruidos en instalaciones, sobre todo domésticas. Bueno, entonces me define esos dos puntos. El caudal en régimen laminar, que fluye por secciones diferentes, se mantiene constante. Esa es la premisa. Por lo tanto, cuando hay una disminución de sección, de paso, la velocidad del fluido aumenta y viceversa. ¿Vale? Bueno, pues luego ya veremos qué pasa con esos aumentos de velocidad para que la energía se mantenga constante, ¿vale? Que es la segunda premisa. Bueno, y ahí veis un poco la animación, la velocidad con la que atraviesa la sección 1 con respecto a la velocidad del fluido cuando atraviesa la sección 2. Esa es la ecuación de continuidad. El teorema de Bernoulli, el teorema de conservación de la energía, define que un fluido cualquiera que está en movimiento presenta tres tipos de energía, ¿vale? Bueno, no hay tipos de energía, sino que sí, la energía disponible de ese fluido se puede dividir en tres grupos. Por una parte, tiene una energía en forma de presión. Por otra parte, dependiendo de la altura a la que esté ese fluido, pues tendrá una energía potencial. Y dependiendo de la velocidad a la que se desplace ese fluido, tendrá una energía cinética. Y si suponemos que todo es ideal, cosa que no va a ser, pero bueno, para hacernos una idea de lo que va a pasar, va a ser muy aproximado, si suponemos que todo
es ideal, no hay pérdidas de energía y por lo tanto la energía o la suma de esas tres energías a lo largo de una tubería permanecería constante, puesto que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Supongamos que la energía, que un punto de la línea media del fluido, para que un punto, imaginaros que... voy para atrás. Imaginaros un punto que circula por esta línea media, ¿vale? Que siempre va a la misma altura. Si siempre va a la misma altura, los términos de energía potencial que pasa por la correspondiente a la sección 1 a este punto y a la sección 2 a este punto, pues son iguales porque están a la misma altura. Y si aplico la ley de continuidad, la ecuación de continuidad, pues esa energía pues no me afecta, ¿vale? Por lo tanto, si suponemos que las alturas son iguales, solo tendré en cuenta la suma de energía de presión más energía cinética en ambos puntos, ¿vale? A la energía de presión la vamos a llamar presión, P1 y P2 simplemente. Y la energía cinética, como bien es sabido, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, no me interesa trabajar con masa, porque hablamos ahora mismo estamos intentando medir caudales volumétricos. Por lo tanto, para no trabajar con masa, lo que hacemos es dividir por el volumen, dividir por el volumen para trabajar, pues eso, con volúmenes. Y entonces la fórmula de la energía cinética me quedaría tal como veis aquí. Un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Puesto que la densidad es la relación que hay entre masa y volumen, ¿vale? Kilos litro, kilos metro cúbico, las densidades vienen en ese tipo de unidades. Bueno, pues si planteamos la ecuación de conservación de la energía, vemos que la energía potencial, la energía de presión que pasa por la sección 1 más la energía cinética del fluido en esa misma sección es igual a la presión 2 más la energía cinética en la sección 2. Bien, no es tan rollo como parece, y esto tiene su importancia. Bueno, las densidades, desde luego es el mismo fluido, son iguales. Por lo tanto, vemos que la diferencia de presiones entre dos puntos es igual a un medio de la densidad por la diferencia de velocidades al cuadrado, ¿vale? La diferencia al cuadrado de velocidades. Bueno, ¿esto por qué tiene importancia? Porque si definimos el caudal como una sección por una velocidad, pues podemos relacionar la diferencia de... Si la sección se mantiene constante, podemos, en el punto de medida, podemos relacionar presión y caudal mediante una relación cuadrática. Veis que aquí están las velocidades al cuadrado, ¿no? Bueno, pues si la sección es constante, todo esto sería una constante que depende del fluido, la densidad y demás. Incluso la densidad, como depende de la temperatura, habría que compensarlo, pero bueno, esos son otros temas. El caso es que caudal y presión diferencial, esto es una presión diferencial, están relacionados mediante una relación cuadrática. Es decir, el caudal será una constante, una K, que depende de la densidad, sobre todo, y de la sección, una constante por la raíz cuadrada de la diferencia de presiones. Por eso, cuando vayamos a regular un transmisor de presión diferencial para que trabaje midiendo caudales, lo normal, lo habitual, es que la relación, la ecuación que definamos en ese momento sea una relación cuadrática, no lineal, ¿vale? En los menús en los que nos moveremos elegiremos una relación cuadrática. Y entonces, claro, ahora la cuestión es ¿cómo consigo generar esta diferencia de presiones? Pues bueno, vamos a poner lo que se llaman elementos primarios en la tubería. Cuando veíamos en el vídeo de instrumentación que hacía referencia a la norma ISA, pues bueno, hablábamos de elementos primarios y hablábamos de nomenclatura, de simbología, etcétera, etcétera. Pues ahora esos elementos primarios son los que vamos a interponer en el paso del fluido para obtener una pérdida de carga lo suficientemente grande como para que la pueda medir un transmisor de presión diferencial, ¿vale? El primer sistema son las placas de orificio, el primer sistema del que vamos a hablar. Las placas de orificio, lo que constan de una placa de acero normalmente,
con un paso... bueno, pueden ser de varios tipos. Voy a explicar de momento el que tiene el paso central, que es el más habitual, ¿vale? Tiene un agujero central que además está afilado, ¿vale? Tiene un canto afilado. El canto afilado, pues fijaos, si el fluido viniera hacia aquí y pasara por este lado, por esta cara que no vemos de esta placa de orificio que estoy marcando, el canto afilado estaría justo en ese lado y la parte Roma estaría en este otro lado, la parte en chaflán, digamos, ¿vale? Bien. Evidentemente, si para hacer una medida de caudal tengo que generar una pérdida de carga, no es un sistema muy eficiente, que digamos, ¿vale? Luego, los sistemas más eficientes de medición son aquellos que no necesitan una energía o no necesito extraer energía del propio fluido que estoy moviendo para medirlo, ¿vale? Para medir una variable de él, porque al final eso es pérdida de dinero para una empresa. Por lo tanto, bueno, pues nos puede interesar para ciertos procesos, pero bueno, siempre tendremos sistemas mejores, ¿vale? Mejores en cuanto a energéticamente hablando, ¿eh? Es el sistema que más pérdidas de carga produce, consta de esa placa delgada con un orificio de menor diámetro que la propia tubería, pues eso, para producir una pérdida de carga medible. El canto es afilado, lo que os comentaba, ya que de redondearse se pierde precisión. De hecho, ese canto afilado que me da la precisión en la medida tiene el problema de los desgastes y por lo tanto esa placa de orificio con el tiempo se va a ir desgastando y la precisión en la medida va a ser menor, con lo cual llegado un momento determinado va a haber que cambiar esa placa de orificio. En el estrechamiento se produce un aumento de velocidad y una disminución de la presión. Eso lo expliqué cuando había explicado lo que ocurría en un estrechamiento. Pues expliqué en base al teorema de o a la ecuación de conservación de energía, al teorema de conservación de energía y a la ecuación de continuidad, pues que había demostrado que en los estrechamientos se sufre un descenso importante en la presión a cambio de que esa energía se convierte en energía cinética de velocidad. Tiene que pasar, para que el caudal sea constante, ha de pasar más rápido por el estrechamiento. Por eso hay aumento de velocidad, aumento de energía cinética, que la saca la energía de la presión. Se realiza la medida de presión diferencial y se extrae la raíz cuadrada, por eso que os comentaba, que la relación debe ser cuadrática, ¿vale? En el caso de los transmisores inteligentes, que en la mayoría de los casos se están utilizando ya, pues esta extracción de raíz cuadrada ya la tiene integrada el propio transmisor. Es una elección en el menú. Si no, debo tener un integrado, una placa o un controlador aparte que haga esa extracción de raíz cuadrada antes de darme la medida correcta, ¿vale? Bien, esto es lo que pasa antes de la placa. Esto es lo que pasa en una placa de orificio. ¿Veis la placa de orificio aquí? Con el canto, ¿veis? Ahí el canto se ve bastante bien porque está de perfil. Entonces, justo antes de la placa de orificio, ¿veis? Esto es el nivel de presión, esto es la presión. ¿Veis que aumenta justo cuando llega a la placa de orificio? Es donde hay un pico de presión. ¿Por qué? Porque el fluido, a pesar de intentar seguir las líneas de flujo, hay parte del fluido que choca. Y esos choques producen ese pico de presión. Cuando pasa... Esto es lo que se llama vena contracta, esta parte de aquí, que es cuando paso de la placa de orificio, ahí aumenta mucho la velocidad y desciende la presión. Por lo tanto, hay un punto en el que la presión es mínima, que es lo que se llama vena contracta. Y luego recupera algo de presión. Entonces, si nos fijamos en esta gráfica, tenemos varios sitios donde podemos realizar la medición de presión diferencial. Tenemos una medición entre dos puntos alejados, por ejemplo. Tenemos una medición en vena contracta, que sería la medición más importante, donde más diferencia de presión voy a medir. Y entonces, dependiendo de dónde mida esa presión diferencial, si más alejado de la placa de orificio o más cerca a uno y otro lado de la placa de orificio, eso lo voy a hacer
o se hace para poder medir caudales más grandes o más pequeños con el mismo transmisor de presión diferencial. Imaginaros que pasa un caudal muy grande. Yo tendría que medir una presión diferencial pues pequeñita, por lo tanto mediría entre este punto de aquí y este punto de aquí. Y la diferencia de presiones sería pequeñita, pero claro, pequeñita para un caudal enorme, pues no es tan pequeña esa diferencia de presiones, esa caída de presión. Si por el contrario el caudal o los caudales que fuera a medir fueran bajos, pues yo tendría que aprovechar al máximo la caída de presión que produce la placa de orificio. Por lo tanto, mediría entre una zona estable, que es esta, la lineal, antes de... Vaya, se me pasó. La lineal esta, antes de llegar a este pico de presión que no controlo, esta lineal, y la vena contracta. Ahí obtendría la mayor diferencia de presiones. ¿Vale? O bien podría medir en la propia placa, como es esta medición, que también lo hay. ¿Vale? Tengo esas tres medidas. Recordar que la mayor diferencia de presión es en la propia placa, porque aprovecho el pico de presión con respecto al donde allá, no el mínimo, no la vena contracta, pero sí el paso por el... Vamos, el paso en la presión que tenga en el antes y justo después de la placa de orificio, ¿vale? Esta sería la mayor para los caudales más bajos. Bien, y entonces en base a eso, pues veis que tenemos placas de orificio con unas tomas en brida, que las conexiones se realizan a 1 pulgada, tanto antes como después de la placa de orificio. 1 pulgada, recordar que son 2,54 centímetros. Así ya tenemos el sistema inglés, el sistema imperial y el sistema métrico para, bueno, pues las dos opciones. A aquellos que manejéis más pulgadas, pues 1 pulgada y 2,54 centímetros. Esta es la, digamos que si hubiera si pidieras en un almacén o a un proveedor una placa de orificio con las tomas ya, con todo el conjunto hecho, te mandarían esta por defecto, porque es la placa de orificio genérica, ¿vale? La más genérica. Esta realiza la medición en vena contracta, ¿vale? Sería la medición más estándar. Luego, perdón, en brida, no en la vena contracta. Esta sería a uno y otro lado de la placa de orificio, sería este caso de aquí, ¿vale? Bueno, más. En la vena contracta, ahora sí, se conectan o tienen las tomas en un diámetro, lo que mide un diámetro de la tubería antes de la placa de orificio y medio diámetro aproximadamente después, que es donde se produce la vena contracta. Entonces, si aprovecho la vena contracta, consigo aprovechar al máximo la presión diferencial generada por la placa. Por lo tanto, es cuando circulan caudales bajos, cuando realizo este tipo de medición en vena contracta, ¿vale? Y luego alejados en la tubería, con las tomas de tubería, pues consigo medir unas presiones diferenciales más bajas. Las distancias son de 2,5 diámetros antes de la placa de orificio y 8 diámetros aguas abajo de la tubería, ¿vale? De la placa de orificio. Con lo cual, esto para caudales elevados nos sirve perfectamente y debemos utilizar estas tomas en tubería porque los transmisores de presión diferencial pueden medir, si no queremos encarecer mucho la medida, pues hasta 600, 700 milibares. Entonces tenemos que adaptar la pérdida de carga en la placa de orificio más o menos a ese rango de medida, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo. Si queréis mirarlo en más detalle, es lo mismo que acabo de explicar, lo que pasa que con otros diagramas. Si queréis parar la imagen, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Y luego, tenemos diferentes tipos de placas de orificio, ¿vale? Por ejemplo, si el fluido lleva partículas en suspensión, pues se puede utilizar un excéntrico tangente a tubo por la parte de abajo, que sería este de aquí, ¿vale? Para que pasen las partículas en suspensión y no haya ningún tipo de acumulación de sedimento en esta placa de orificio. Al revés, cuando el fluido lleva gases disueltos, pues se puede utilizar excéntrico por la parte de arriba,
para que los gases que irán circulando por la parte superior puedan pasar, ¿vale? Lo mismo vale para el segmentado, y puede ser un orificio concéntrico y en el plato lleve pues estos dos, un orificio de drenaje o de venteo. ¿De acuerdo? Bueno, que hay diferentes tipos de placas de orificio que se adaptan al tipo de fluido que vamos a medir. ¿De acuerdo? Bien. Problemas que presenta este tipo de medida. Necesito que el flujo se estabilice antes de pasar por la placa de orificio, para que me dé una medida uniforme, ¿vale? Me dé una medida estable. Entonces, como se necesita que el fluido fluya de manera uniforme, necesito una distancia mínima desde el codo desde el anterior codo de tubería hasta donde estoy midiendo, ¿vale? Y una distancia un poco más pequeñita hasta el siguiente codo. Lo único es que hay que instalarlos en tramos rectos. El mantenimiento, pues únicamente limpieza, porque en el momento que ya pierda precisión la placa no hay reparación, no hay mantenimiento posible más allá de cambiar la placa de orificio. No es válido para líquidos con sólidos en suspensión, sino que precisamente por el tema de desgastes, si un líquido lleva sólidos en suspensión, no podría funcionar bien porque se desgasta enseguida, ¿vale? Entonces os preguntaréis, porque yo me lo pregunté en su momento, ¿vale? Pues entonces, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, pues esto, pensar si las placas de orificio no sirven para fluidos, para líquidos con sólidos en suspensión, pensar que todos estos casos son para líquidos o gases. Entonces, este de aquí es gas con líquido condensado y este de aquí líquido con gas, ¿vale? Bien. Y el problema mayor es que, bueno, uno de los problemas que menos atractivo hacen este tipo de medida es la gran pérdida de carga que se genera, ¿vale? El tubo de Venturi es otro sistema para medir la presión diferencial. Lo que pasa que tiene como ventaja que tiene menos pérdida de carga, ¿vale? Consiste en, bueno, veis dos conos que se juntan, dos conos inversos, truncados, se dice, con un tramo recto en medio donde se cortan. Por lo tanto, lo que se produce es un poco el mismo fenómeno que en la placa de orificio. Una sección más amplia, una sección más estrecha, aumento de velocidad en la parte central, con lo cual hay disminución de presión. Mido antes de llegar al estrechamiento, en el estrechamiento y ahí mido la presión diferencial. Es el mismo caso, lo que pasa que genera menos pérdidas de carga. Pero, claro, en contraposición, un Venturi lo puede utilizar para caudales un poco más importantes que las placas de orificio. ¿De acuerdo? Además, es especialmente indicado, como nos dice aquí, cuando el líquido presenta sólidos en suspensión. ¿Por qué? Porque aquí ya no tengo una placa con un canto afilado. No. Aquí ya tengo un camino que los sólidos pueden seguir perfectamente. Los sólidos en suspensión sin producir desgastes importantes. ¿Vale? Bueno, desde luego la presión diferencial es menor para el mismo caudal, por lo tanto eso. Sirve para caudales un poco más importantes. Las toberas de flujo siguen el mismo principio exactamente que las placas de orificio y los Venturis. Lo que pasa que es un perfil elíptico el que se utiliza y lo único que se produce la menor presión posible, la mayor caída de presión, lo que llamábamos vena contracta, se produce aquí en el interior de la campana, de la topera, ¿vale? Fijaos que los diámetros o las distancias son el diámetro más menos 0,1 veces el diámetro antes de la tobera y medio diámetro más menos 0,1 diámetros después de la tobera. Por lo tanto, se utiliza para un caudal de altas velocidades de circulación, puesto que la pérdida de presión o la diferencia de presiones no es muy elevada, ¿vale? Y admite un 65% más de caudal que la placa de orificio. Por lo tanto, cada sistema, cada elemento primario tiene su rango de utilización,
¿vale? Muchísimo más resistente que las placas de orificio por el hecho de no tener esos cantos vivos y por lo tanto no sufrir desgastes importantes, ¿vale? El tubo de Pitot no funciona, ya no funciona de la misma manera que los anteriores, ¿vale? Tiene el mismo principio de medida porque sigo utilizando un transmisor de presión diferencial, pero fijaos que la presión diferencial es la presión dinámica con respecto a una presión estática, la altura, la presión hidrostática. ¿De acuerdo? Esa es la presión total, presión hidrostática más presión dinámica. Entonces el tubo Pitot va a presentar dos orificios. Uno que está enfrentado a la corriente, al flujo, que me mide la presión total, la estática, únicamente la debida a la altura, y la presión dinámica, que dependerá del caudal. Y el otro orificio solo se ve afectado por la presión estática, ¿vale? Es decir, se pone longitudinalmente al caudal. Uno enfrentado y el otro a favor del caudal. La ventaja de este dispositivo es que es muy barato, muy baratito. No presenta pérdidas de carga importantes, pero tiene problemas. Tiene problemas porque los caudales, para ser medidos, presentan unos perfiles de caudal, ¿vale? Es decir, no todas las líneas de flujo a lo largo de una tubería van a la misma velocidad. Por lo tanto, si yo mido en un solo punto, que es lo que hace el tubo Pitot, el problema es que no puedo realizar una velocidad media de a qué velocidad media va el caudal, el fluido, por la tubería. Por lo tanto, puedo estar dando una medida errónea del caudal. Me puedo estar alejando un poquito del caudal real que está circulando, ¿vale? Es como si por una calle yo midiera por cada segundo cuántas personas pasan por un punto determinado, o cada minuto, pero resulta que por el centro de la calle pasan más personas que por los extremos, muchas más. Entonces, claro, el caudal lo conforman todas las personas que pasan por ese punto, vayan por el centro de la calle o vayan por cerca de las paredes de los edificios. Con lo cual, si no pasa el mismo número de personas por cada punto de la calle, yo, si solo mido en el punto central, estaré dando un dato erróneo de caudal, ¿vale? No sé si me he explicado con claridad. Si no lo veis claro, pues me lo decís en comentarios y os lo intento aclarar de alguna otra manera, ¿vale? Pero bueno, el caso es que, mirad, veis el tubo Pitot que está midiendo solo en la línea media, ¿vale? En esta línea media. Y estos son los otros agujeritos que son longitudinales, que me están midiendo la presión estática, que es esta de aquí, ¿vale? Por lo tanto, la presión total la mide por una parte de la cámara del transmisor de presión diferencial y en el otro solo le entra la presión estática. La diferencia de presiones me mide, es proporcional al caudal, pero al caudal máximo, a la velocidad máxima, porque estoy en la línea central, que es donde está la velocidad máxima. Y ese es el mayor problema del tubo Pitot, ¿vale? Bueno, aquí lo explico un poquitín más, que bueno, para conseguir la velocidad, pues tengo que hacer una extrapolación, ¿vale? Sin más. El tubo Anubar es, digamos que es una mejora sobre el tubo Pitot, puesto que está diseñado de tal manera que tengo los dos tubos de antes, los que me miden la presión, pero están dentro de una cámara de medida. Y esa cámara de medida, la parte que está enfrentada al caudal, tiene una serie de agujeros mecanizados que lo que hacen, están estudiados específicamente para que al tubo de medida, al que le llega la presión total, le llega una media de las velocidades del fluido. Y está descartando, si os fijáis, la línea media casi por completo. Entonces están diseñados para que aquí sí llegue el caudal más real. Por lo tanto, la medida va a ser más precisa que en el Pitot. ¿De acuerdo? Bien. Los orificios detectan la velocidad del fluido en cada uno de los segmentos anulares iguales de la corriente. Por lo tanto, me miden mucho más, de manera más precisa,
¿vale? El tubo de interpolación transmite el promedio, este de aquí, de la presión de impacto, el remanso, lo que queda aquí dentro de la cámara de medida, detectada por esos 4 orificios. El orificio posterior detecta la baja presión. Y luego, bueno, tengo el cabezal de instrumento desde donde voy a conectar mi transmisor de presión diferencial. ¿Vale? Ahí lo veis de manera física, como sería. Tendría las 2 tomas en este lado. Aquí es donde conectaría mi transmisor de presión diferencial. Y por aquí dentro están los agujeritos, los veis bien. Aquí dentro estarían los 2 tubos. No se ve este agujero posterior, pero estarían los 2 tubos, ¿vale? De medida. Bueno, pues esto en cuanto a la medida de presión diferencial. No quiero pasarme en los vídeos, como mucho eso, media hora lo que he tardado ahora. Y entonces el tema de la escala cuadrática de caudal lo voy a hacer muy rápidamente ahora mismo y ya termino este vídeo, ¿vale? Entonces, la escala cuadrática de caudal lo que me dice es, bueno, ¿cómo se relaciona la presión diferencial con respecto al caudal? ¿De acuerdo? Entonces, si esta es la relación entre caudal y presión diferencial, suponiendo que la constante, la K, sea 1, la H llamamos a la presión diferencial, ¿vale? A este término de aquí lo llamo H, sería igual a Q al cuadrado, ¿vale? Quitando esta raíz, pasa al cuadrado en el caudal. Entonces, voy haciendo que la H valga un valor entre 0 y 1, el 0 y el 100% al final. Para H igual a 0, la Q valdría 0. Bien, el principio de escala coincide, lo veis aquí. Para H igual a 1, es decir, al 100%, el caudal también. El 1 al cuadrado es 1. Correcto, final de escala coincide, lo veis aquí. Lo que pasa es que en puntos intermedios, es decir, en valores diferentes al 0 o al 1, la escala es cuadrática. Varía con respecto al cuadrado de la presión diferencial. Mira, fijaos, por ejemplo, para una presión diferencial que se mida en el 25% del rango de utilización del aparato, para un cuarto, pues raíz cuadrada de un cuarto es un medio. Por lo tanto, el caudal es un medio de la presión diferencial. Si estuviera midiendo presión diferencial me marcaría el 25% de su rango, pero cuando extraigo la raíz cuadrada me tendría que estar marcando, que estar midiendo, o le tendría que estar llegando a la información a mi controlador de que está circulando el 50% del caudal. ¿Vale? Aquí pongo más ejemplos, y lo transformo en miliamperios para que vaya quedando un poco más claro. ¿Vale? Bueno, pues para el 0%, el 0%, para un caudal de 1, pues el 1%, del 10%, perdón, el 1% de presión diferencial y lo extrapolo a 4,16 miliamperios. Bueno, lo vais haciendo si queréis, lo vais corroborando vosotros. Os pongo aquí el ejemplo de cómo aplicarlo. Para una intensidad, una presión del 50%, el caudal correspondería al 70,7%, ¿vale? Transformáis el porcentaje en número entre 0 y 1 y hacéis la raíz cuadrada y os sale el caudal. Y para pasarlo a porcentaje, pues multiplicáis luego por 100, ¿vale? Seguís este ejemplo, si lo seguís para estos valores, veis que nos sale un poco esta tabla que representa aquí, que es la que me refleja de manera gráfica este gráfico, ¿vale? El cómo se relacionan la presión diferencial y el caudal en esa escala cuadrática. Bien, si queréis, bueno, si me lo decís en los comentarios, en el siguiente vídeo os hago un ejemplo un poco más en profundidad, pero tampoco quiero pararme demasiado porque esto, ya os lo digo, a nivel práctico es invisible, ¿vale? A nivel práctico solamente tenemos que saber que necesitamos extraer la raíz cuadrada a la lectura de presión diferencial para relacionarlo con el caudal. Y que la constante depende de la densidad. Por lo tanto, tengo que tener controlada la densidad del fluido. Bien. Bueno, pues el próximo día, aquí ya acabo, esto lo voy a dejar, no lo voy a explicar aquí, pero para el próximo día vamos a ver un poco cómo otros métodos, esto lo voy a dejar para el final, el tema de mantenimiento,
de cómo se colocan los transmisores dependiendo de lo que se vayamos a medir. Y el próximo día ya vamos a medir el caudal pues con otros métodos. Bueno, tiene que ver con presión diferencial, pero bueno, es un método por sección variable, se llama, que son los rotámetros. Y el próximo día empezaremos por ahí, por los rotámetros, y seguiremos de ahí hacia adelante a ver si conseguimos explicar todos y cada uno de los métodos y transmisores y medidores que se utilizan en la industria para medir caudal, ¿vale? Caudal volumétrico y caudal másico. Bueno, pues por mi parte esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo y nada, que os vaya bien la semana. Espero poder subir el próximo vídeo lo antes posible para acabar esta serie de medidas de caudal. Cualquier cosita, pues la ponéis en comentarios, cualquier duda y nada más. Un saludo a todos. Hasta la próxima.